Desde el Mombasa Studio Club presentamos Si yo decido curarme con autoridad, yo me curo. Anita Morjani tiene un cáncer linfático en grado terminal, está desahuciada. En un mes habían desaparecido todos sus tumores. La razón te permite elegir tu opción de una forma objetiva. La emoción te secuestra. Confundimos las emociones con la realidad. No tengo por qué seguir viviendo y me quiero quitar la vida. Y resulta que no es verdad. La intuición está en el medio de la razón y la emoción. Si es intuición, no se equivoca. Tú lo estás asumiendo como yo soy así, soy hipersensible. No, eso se modula. Que yo no puedo vivir sin una arepa. No, Tito, en tu contexto, en tu metabolismo, la arepa no cabe. Cuando tú no eres capaz de ver el punto de vista distinto, el planteamiento del otro, es tu sistema reticular. Entonces yo creo que yo fui mi propia remisión espontánea, Sí. pero también fui mi propio efecto nocebo. Sí. ¿Sabes? Tito Figueroa. Yo creo que demasiada gente te ha visto en YouTube y ahora demasiada gente te verá en Entiendo tu Punto. Así que gracias por estar aquí. Yo sumamente feliz porque primero me siento en casa, empezando por ese hecho anecdótico, porque tenemos muchas cosas en común, y en segundo lugar porque efectivamente va a ser una nueva ventana desde la cual podré compartir humildemente mi mensaje. ¿Cómo fue, Merlin, cuando le preguntamos de dónde es? Increíble. Bueno, aquí el 90% que estamos sentados aquí y atrás somos de La Victoria, que ya hemos mencionado La Victoria en este podcast. Y bueno, él también es de La Victoria. Sí, parece mentira que haya tanta gente, incluso no del país de uno, ¿no? Sino de la propia urbanización. Cuando yo llegué a Tenerife, yo tengo ya 14 años allá, fue curiosísimo porque yo todavía no había tomado la decisión de elegir ese destino como, ¿sabes? Como una nueva forma de vida y habitar allí. Y resulta que me conseguí 7 amigos de infancia, no de Venezuela, no, de la propia urbanización, que es La Mora, allá en La Victoria, donde yo me crié, que habían estudiado conmigo. Una cosa increíble, y eso fue como una señal. Tu No, aquí me señal. tengo que quedar. Miren, si ustedes no saben dónde es La Victoria, porque muchísima gente no lo sabe, yo siempre digo, ¿usted ha ido a la Colonia Tovar? Sí, pues donde usted entraba para ir. Pues eso es La Victoria. La gente de Caracas dirá, yo iba para el Junquito. Bueno, pero la gente que no iba para el Junquito, eso es La Victoria. Además, la gente debería saber. O sea, se libró una batalla súper importante, cuna de los universitarios, la juventud. O sea que, a ver. Pero bueno, Tito, a lo que vinimos. Yo estoy por acá, pues, a la expectativa de cualquier pregunta que ustedes quieran formularme y tratar de defenderme como pueda. Una mano inocente. La tuya. Voy sacando aquí. Sí. Bueno, seguro que esta es más inocente que esta. Ah, bueno. Segurísimo. ¿Yo tengo que leer esto o lo lees tú? Lo lees tú, lo lees Me tú. toca aquí. Me tenían que haber dicho, espérate. Ok, A ver, entonces, ¿qué es importante, la razón o la emoción? Está muy, muy, muy interesante. ¿Qué es la más pregunta. importante? ¿La razón o la emoción? Bueno, ¿qué piensas tú? Bueno, evidentemente que en la vida todo es un equilibrio, ¿no? Pero la razón te permite elegir tu opción de una forma como objetiva. La emoción te secuestra. ¿Puedo explicar por qué? Claro. Sí. Bien, la emoción es producto de una bioquímica, es producto de sustancias químicas que se alojan o que son producidas por el propio cuerpo a través, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales que están relacionadas con las catecolaminas, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, etcétera, o también los neurotransmisores, a partir, por ejemplo, algunos del hipotálamo, serotonina, la misma oxitocina, dopamina, etcétera. Incluso ya sabemos que la propia flora intestinal, ahora más conocida como microbiota, tiene toda una responsabilidad en la producción de todas estas sustancias químicas. ¿Qué pasa? Que según tengamos más de una sustancia que de otra, nosotros experimentamos emocionalmente de una forma o de otra, de cierto modo o de otro modo. Esto es muy curioso porque muchas veces confundimos las emociones con la realidad, es decir, la interpretación que yo hago sobre lo que estoy experimentando, se lo adjudico a la situación que desencadenó lo que yo estoy sintiendo y para mí eso es una realidad, pero puede ser una realidad distorsionada precisamente por esa química que está en mi sangre. Entonces hay mecanismos, por ejemplo, a través de la amígdala cerebral, que es algo que nos acompaña desde que éramos, digamos, primitivos, que funciona muy bien en el ámbito de la supervivencia cuando estamos o sentimos amenazados nuestra vida, y ella nos secuestra
nos secuestra literalmente la razón. ¿Por qué? Porque la razón viene de un fragmento de nuestro cerebro, que es el último eslabón evolutivo de nuestro cerebro, que es la neocórtex o neocorteza, y eso es como una delgada capa en nuestro cerebro. Con eso pensamos, con eso analizamos, con eso es que tenemos información más o menos equilibrada y contrastada, y ahí tenemos el sentido común. Pero ¿qué hace la amígdala cerebral? Se comunica inmediatamente con la parte más primitiva nuestra, con la parte más instintiva, cerebro reptiliano y el cerebro límbico, y adivina qué, prácticamente inhibe a la neocórtex. En ese momento estás secuestrado por tus emociones, estás secuestrado, secuestrada por un mecanismo fisiológico y no tienes la razón de tu parte para poder establecer un equilibrio en tus respuestas, sino que estás siendo arrebatado, te están secuestrando emocionalmente y no puedes verlo, está en un punto ciego porque es que tienes desactivada la parte que te permitiría equiparar y poder pensar. Una vez que esa emocionalidad va a transformarse, porque todo es dinámico, ya que esa bioquímica empieza a bajar y a transformarse en otra forma química, en ese momento es cuando ya la amígdala cerebral suelta, libera a la razón, y ahí es cuando te das cuenta si actuaste mal, si fue un rapto emocional, y eso pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito de las parejas, que decimos cosas que luego nos queremos retractar. Tito, ya va. Ajá, ahí Tengo vamos. que pararte. ¿Eso es lo que le pasa entonces a todas las esposas que siempre tienen la razón? Eh, ¿O creen que vamos a siempre verlo- tienen la razón? Vamos a verlo de dos puntos de vista. Si acabas de, por ejemplo, de enterarte de este mecanismo, eso puede ampliar en ti la tolerancia. Porque ya sabes que tu esposa, en el momento que está actuando así, no es por su razón ni está siendo objetiva, sino porque es un mecanismo fisiológico que la secuestró. Entonces eso te permite a O sea, ti tu esposa está tolerar. Listo. secuestrada. Está secuestrada. Por otra parte, claro, entonces en ese momento tú no la vas a contrariar porque ya sabes que eso empeoraría ese secuestro. O sea, tú me estás diciendo que el consejo que me dio mi padre de que yo tenía que tener la última palabra y decir sí mi vida es el mejor consejo del mundo. Siempre y cuando ese sí, mi vida, tienes razón, sea en el marco temporal, y luego cuando ya ella haya recuperado su neocórtex, entonces vamos a hablar. Te dije que sí en ese momento porque lo comprendí, o sea, dije, tienes un rapto emocional y no era propicio para conversarlo. Pero ahora que estamos fríos, que tenemos la bioquímica adecuada, quiero que lo conversemos con madurez, con sindéresis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Va a depender del contexto, pero creo que la autoconciencia, una vez que ya conocemos esta fenomenología, es imprescindible, porque si yo me siento secuestrado emocionalmente y me percato de que estoy actuando mediante un rapto emocional y que estoy siendo víctima de mi fisiología, allí tengo por lo menos un reflejo de ese sentido común y yo podría entonces tener autodominio. Fíjate, primero autoconciencia, porque ya conozco el fenómeno. Segundo, ahora autodominio. ¿Cómo hago para controlar estos impulsos? Eso puede pasar incluso en una persona que quiera suicidarse. Esto es tan delicado que alguien que quiere suicidarse piensa que quiere suicidarse y no es verdad. Es que en su sangre no hay serotonina. Cuando la serotonina baja a niveles muy, muy escasos, entonces lo que se experimenta es la vida no tiene sentido, no tengo por qué seguir viviendo y me quiero quitar la vida. Y resulta que no es verdad. ¿Por qué? Porque si a esa misma persona, mediante algún tipo de fármaco, por ejemplo, recibe o recapta la serotonina, entonces ya no piensa que se quiere morir, ahora se siente bien. ¿Pero la circunstancia ha cambiado? No, no ha cambiado. Sigue siendo la misma circunstancia, pero la está interpretando distinto. ¿Por qué? Porque ahora tiene serotonina. Por lo tanto, la verdad no es lo que interpretamos, sino que la emocionalidad nos matiza el esquema de esa realidad. Una vez que ya entendemos esto, por lo menos tenemos la ventaja de, oye, aunque estoy experimentando, esto es un ejemplo extremo, pero para un poco documentarlo, aunque estoy experimentando en medio de esta depresión ganas incluso de quitarme la vida, no lo voy a hacer porque sé que si yo tuviera serotonina en este momento no lo decidiría así. Es decir, esto es un secuestro emocional. Voy a buscar la forma de más o menos equilibrar mi bioquímica para entonces entender las cosas con otra perspectiva. Y la intuición está en el medio de la razón y la emoción. La intuición es una especie de atributo que tenemos de manera innata, que no está sectorizado en ninguna parte
que pudiésemos considerar, por ejemplo, neurológica o biológica o fisiológica, etcétera. Es una cosa muy curiosa que para quienes somos capaces de advertir un poco más allá de este cuerpo físico, que es una obra prodigiosa de ingeniería genética, pero hay un ser que es consciente, que utiliza este cuerpo físico como un avatar. Ese ser consciente es conciencia pura, por lo menos nos atrevemos a pensar que es así, porque hay cosas que definitivamente la ciencia no puede explicar y que son inherentes precisamente al fenómeno de la conciencia, ¿no? Entonces, al parecer, esa intuición es como un mensaje contundente de ese aspecto elevado de nosotros, ese aspecto conciencial, que en algunos casos, al integrarse al cerebro, tenemos una especie de filtro en el cerebro que es el sistema reticular. Ese sistema reticular es como el que nos permite más o menos amortiguar la cantidad de información que es abrumadora que recibimos. Para que tengas una idea, la neurociencia, por mencionar un número que ellos documentan, nos dice que nosotros procesamos unos 400.000 millones de bits de información por segundo. Eso es demasiado. Sin embargo, nuestro sistema reticular es como un amortiguador de la realidad, es un filtro y nos filtra más del 99,9% de esa información para que la información que podamos procesar conscientemente sea funcional. Entonces nos filtra y más o menos logramos funcionar con unos 2.000 o quizás más o quizás menos bits de información por segundo. Imagínate, de 400.000 millones de bits a solo 2.000. ¿Ok? Y es lo que en este momento tú tienes conciencia de que estás en este podcast, quién es tu invitado, más o menos tienes conciencia de cuál es tu temperatura corporal y pocas cosas más. Sin embargo, tú podrías tener conciencia, si ese filtro se expandiera, podrías tener conciencia de la sensación que te provee cada poro de tu piel o cómo está sintiéndose el transitar de tu torrente sanguíneo, entre otras cosas. Sería abrumador, ¿no? Imagínate que si tus ojos se amplificasen en cuanto a su rango de visión respecto al espectro electromagnético, probablemente verías las bacterias que están en la cara de tu esposo cuando lo fueras a besar, entonces ya no querías besarlo. Entonces el filtro te lleva a un ámbito completamente funcional y es bueno. Entonces, ¿qué quería decir? Que la intuición pareciera que son mensajes de ese aspecto consciencial o quizás supraconsciencial que te define, se integra al cerebro y por medio del sistema reticular hay momentos en que se amplifica lo suficiente como para que puedas captar el mensaje y es cuando tenemos eso que llamamos intuición y que muchas veces, si es intuición, no se equivoca, porque otras veces podríamos confundir la intuición con la propia sugestión. Pero cuando es intuición, tú lo detectas, es algo que sucede. Yo, por ejemplo, me ha pasado, estoy conduciendo, veo un coche delante de mí y algo me dice frena porque va a salir alguien ahí, es cuestión de segundos, freno y sale una persona detrás del otro coche que no estaba viendo, detrás de lo que llaman aquí una guagua. Entonces, Bueno, eso... en Tenerife. En Tenerife, le llaman allá en Tenerife. Sí. Yo, para tratar de adaptarme, pues yo sigo hablando venezolanizado, pero sí, lo que llamamos un autobús, lo que sea. Sí, un bus. Un bus. Pues ese tipo de cosas, cuando tú las reconoces porque son demasiado contundentes. Si yo me explayo demasiado, me avisan, por favor. Que ya mi hija lo advirtió. No, no pasa nada. Mira, ¿sabes qué? No sé si has escuchado de la gente que son personas paz, que son personas altamente sensibles. Estas personas, a ver, bueno, partimos de la base de que yo soy hipocondríaca, ¿vale? Entonces yo quiero darle explicación a todo lo que me pasa en mi cuerpo, a todo. Y si no lo hago, no me doy por satisfecha. ¿Es un problema? Sí, porque muchas veces no pasa nada, ¿sabes? Y entonces te sobreenfermas tú misma pensando que va a pasar algo que no pasa. Pero bueno, a lo que iba. Hay personas que son personas paz, personas altamente sensibles. ¿Y qué pasa con las personas paz? Lo que tú decías antes. Su sistema reticular no funciona como filtro adecuado. Entonces son personas capaces de percibir más los estímulos potenciados en relación al resto de personas. Soy la persona. Entonces, y eso lo entendí leyendo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mí mucha luz me molesta los ruidos de la gente cuando mastica. Lo detesto. O sea, lo detesto, pero lo detesto porque soy una persona altamente sensible, ¿sabes? Claro. Y lo descubrí pues como tú dices, leyendo e informándote, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? En relación a lo que decías antes de la pregunta que hacía Leo de tolerar y saber que cuando tu mujer está un poco alterada y te reclama y discute, tú le dices sí, y luego viene la tolerancia porque ya sabes que la persona tiene un secuestro mental. Cuando tu entorno entiende que tú eres una persona altamente sensible, entra la tolerancia, que es difícil, pero para entender... Jolín, esta persona no controla poder escuchar cuando el otro mastica,
¿sabes? O sea, o esta persona no controla que la luz la encandile, ¿sabes? Entonces, yo creo que viene bien, a lo mejor si alguna persona nos está viendo y es como yo o no, saber que hay gente así, ¿sabes? Porque eso no, o sea, me refiero, o sea, esa información yo siento que no está lo suficientemente divulgada o difundida, ¿sabes? Si es verdad que he visto en redes sociales, por ejemplo, Sacha Fitness dice, yo odio cuando estoy comiendo con alguien que la gente mastique y escuchar los ruidos cuando cruje, no sé qué. Yo solo había escuchado, pero no sabía que se debía al sistema reticular, ¿sabes? Algo que quisiera aportarte es que eso tú lo puedes modular. Tú lo estás asumiendo como yo soy así, soy hipersensible. No, eso se modula. Te voy a dar un ejemplo contundente. ¿Tú sabes lo que es tinnitus? Lo que Sí, es claro. el sonido acúfeno. El sonido acúfeno yo lo tuve una larga temporada y muchas personas se han vuelto hasta locas, ¿no? Sí, es Por tener que... un sonido del cual no puedes Mm, escapar. De hecho, si tú quieres taparte los oídos para no oírlo, se amplifica, porque es un sonido neurológico, ¿no? mm. Y yo lo que hice en su momento, porque luego cuando decidí superarlo, lo superé. ¿M? Pero antes de eso hubo una fase previa y fue la siguiente. Llegó un momento en que iba en increciendo y cada vez era peor. Él comenzó como sonidos dentro de mi cabeza, intracranianos, tipo yo le llamaba modo grillos. ¿Aquí se dice así? Grillos. Sí. Sí, Sonidos ¿no? como que estuvieses en la noche y están los grillos ahí Sí. chirriando, ¿no? No sé si se llama así. Pero hubo un momento en que se incrementó demasiado y se convirtió en una maquinaria industrial. Sí. Era algo así, y no sé si cuando mi saliva suena te molesta un poco. Ok, No, pero mira, para que la gente puede entienda más pasar. o menos cómo es el tinnitus, es como cuando tú vas a una fiesta y escuchaste todo el rato la música boom, 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 y te vas a tu casa y sigues como ese sonido que tú no te puedes quitar de la cabeza. Pues así más o menos es. Bueno, yo no lo he tenido, pero Es, lo he estudiado y sí. es como si en tu cabeza Sí, tuvieras un jardín de noche con todos los grillos ahí sí. flirteando entre ellos. Pero llegó un momento que se hizo excesivo en mí y ya era una maquinaria industrial. Estoy seguro que hay gente que está viéndonos que se Sí. identifica. Es como si entraras a un taller de mecánica industrial y va cambiando la frecuencia. Horrible. ¿Qué hice yo? Reinterpreté ese sonido. Yo dije, este sonido significa que estoy vivo. Y cada vez que yo me percate de que lo estoy oyendo, lo celebro porque significa que estoy vivo. Y lo reinterpreté. Y empecé a amar a mi sonido. Empecé a relacionarme con él de forma distinta. Y eso me permitió bienestar. ¿Ves? Pero claro, y está más relacionado con lo que yo ahora promuevo, en algún momento dije, oye, ¿y por qué no ya que, porque ya no era un problema para mí, Mm. pero en algún momento decidí, ya que estoy promoviendo de cualquier manera la puesta en marcha de los propios mecanismos biológicos de autorreparación y autorregulación, ¿por qué no lo pruebo aquí? Y lo probé y lo solucioné. Y ya no lo tengo, ya tengo mi cabecita en silencio. Pero en su momento me funcionó. Eso significa que tú también podrías ir reinterpretando, reconfigurar la percepción que tienes de estos sonidos. Pero es que para mí no es un problema. O sea, me refiero. El problema viene cuando te involucras socialmente con más gente, ¿sabes? Pero a mí me molesta la luz y la apago en mi habitación. O sea, te quiero No decir. porque lo puedes controlar, Eso pero hay es. muchas veces que no lo puedes controlar. Ahí viene el problema, cuando te involucras con más Entonces sí, gente. podrías reinterpretar, podrías como reasignar, porque tú en este momento tienes un criterio, eso me perturba, eso me molesta, soy muy insensible, o sea, soy hipersensible, etcétera. Tienes toda una cantidad de conceptos sumados a esa percepción. Si los reinterpretas, empiezas a modular. Y yo creo que te corresponde. ¿Por qué? Porque yo pienso que los desafíos que me tocan a mí tienen que ver conmigo, con mi asignatura pendiente. Es el mecanismo que la vida me está diciendo, Tito, tienes que mejorar aquí, tienes que superarte aquí. Fíjate que la vida es una carrera de obstáculos, permanentemente. Y cada obstáculo es como la guía, es como que, mira, esto lo tienes que mejorar. Sí, si tienes problemas con tu pareja y ya has terminado un par de relaciones por el mismo problema, la vida te está diciendo, esto lo tienes que mejorar, ¿no? O por ejemplo, yo llegué a pesar 120 kilos. Claro, entonces la vida me estaba diciendo, Tito, tu criterio de alimentación no es correcto, tienes que reinventarte. No, es que que yo no puedo vivir sin una arepa. No, Tito, en tu contexto, en tu metabolismo, la arepa no cabe precisamente porque tu metabolismo pues está
digamos, demostrando que no te corresponde. Porque hay todo un tema genético con respecto a qué alimentos toleramos y cuáles no. No sé si te molesta cada vez que sueno. Bueno, entonces, claro, es bromeando, ¿no? Cada situación, incluso cuando estas son como patrones recurrentes, son indicaciones extraordinarias de la vida. Mira, este es el área o la asignatura que tienes pendiente. Pero a ti no te sorprende, bueno, ¿a ustedes no les sorprende la cantidad de gente que no puede controlar su mente? O sea, por ejemplo, la arepa, por poner el ejemplo que él puso. A ti la arepa no te viene bien por lo que sea. Hay gente que le cuesta decir, no, como arepa y ya está, ¿sabes? Sí, sí. O sea, A mí el dulce. No puedo. a Leo Tulum. Es No, no, delicioso. Ayer mi hija, fuimos a comer a un sitio espectacular, es decir, había de todo, porque era un tipo como las churrasquerías, Ah. ¿sabes, no? Y mi hija eligió un plato de caraotas para el final, ¿no? Después que habíamos comido de todo, se ríe porque está por aquí. Ella elige porque dice, no, aquí son muy buenas, tiene chorizo, tiene... Y yo estaba muriéndome de las ganas, porque claro que me encanta, pero no lo comí. Claro. ¿Ves? Para las personas que dicen, no, yo no puedo vivir sin arepa, yo no puedo vivir sin pan, se están convenciendo innecesariamente. Al contrario, probablemente si tienes resistencia a la insulina, si tienes diabetes, si tienes ya manifestaciones de tu cuerpo que contundentemente te están diciendo no te conviene ciertos alimentos, porque no son buenos ni malos, ¿no? Depende de cada metabolismo. Pues al contrario, no es que no puedes vivir sin pan, es que si sigues comiendo pan, probablemente vas a vivir menos de lo que te correspondía. Entonces, claro, una vez más, rebautizar, reasignar el concepto, porque cuando nos quedamos en esa creencia o en ese criterio y no lo movemos, no lo flexibilizamos, no lo trascendemos, nos perdemos de otra dosis de realidad que simplemente nuestro sistema reticular no está percibiendo. Esto sigue siendo sistema reticular. Cuando tú no eres capaz de ver el punto de vista distinto, el planteamiento del otro, es tu sistema reticular. A mí me toca lidiar con eso permanentemente por el tema que yo desarrollo. Porque hay muchísimos paradigmas en el ámbito, por ejemplo, médico, y el médico muchas veces, que además es un ser que es imprescindible, es maravilloso, tiene todo el mérito del mundo, una carrera muy compleja, muy difícil, tienen una vocación hermosa, pero el médico muchas veces no se da cuenta que a lo largo de toda su formación ha sido como predominante el desarrollo de su hemisferio izquierdo en virtud del derecho, en comparación del derecho. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos mucho hemisferio izquierdo, somos muy estructurados, etcétera, y nos cuesta cuestionar lo que ya hemos recibido como información y aquello que hemos como, digamos, entendido como una realidad, no nos permitimos cuestionarla. Quien tiene más predominio del hemisferio derecho es, al contrario, siempre está viendo lo que para otros es un punto ciego. Intenta ver otras perspectivas, se lo permite, se lo plantea. No necesariamente la otra perspectiva es la que tiene la razón, pero cuando tú eres capaz de ver desde otro punto, desde otro ángulo, probablemente ves lo que el otro no está viendo y entonces se lo quieres comentar y al otro le incomoda. Y al que le incomoda lo percibe como incredulidad. O sea, como me incomoda, es algo con lo cual no estoy familiarizado, entonces yo soy escéptico. No, permítete averiguar, estudiar, indagar, a ver, y luego toma una decisión una vez que tengas ambos criterios o más. Y yo lo observo mucho en este ámbito donde yo no soy médico, pero tengo algunos mensajes y postulados que vienen de médicos y yo soy portavoz de estos y son terriblemente incómodos para muchos profesionales de la medicina. Bueno, yo eso no lo aplicaría únicamente a los médicos, sino a la gente en general. Da igual ingeniero, Así es. médico o piloto. O sea, Sí, yo digo que en mi ámbito porque te me desenvuelves. Sí, y todo es sistema reticular y la verdad es que el día en que ampliemos sanamente nuestro sistema reticular, la flexibilidad, la tolerancia, nos hará mejores como humanidad. Tito, por favor, agarra otro papel que quiero Porque escucharte. son muchos ahí, esto va a durar mucho. Toma, léelo tú y yo lo respondo. A ver, Estamos en una porque masterclass. él casi no... me diste el más largo. Sí, ¿Ah? sí. ¿Es posible que algunas enfermedades sean creadas o exageradas para vender medicamentos? Yo de verdad trato de mantenerme incólume, imperturbable, de no comprometerme, como dicen aquí los españoles. No quiero mojarme. Pero entiendo tu punto, hay que mojarse, Tito. Esto es un mensaje que yo lo considero crucial
dentro de lo que yo promuevo. En realidad, el hecho de que nuestra salud esté en manos de una industria representa un hándicap en nuestra contra. Es necesaria y en el ámbito de la salud, la industria que la monopoliza, porque es casi un monopolio, bueno, es un monopolio, pues ha aportado grandes cosas y hay que valorar eso y hay que apreciarlo. Nadie te va a atender mejor en un ataque cardiovascular, en un evento coronario, que la medicina convencional. Nadie te va a atender mejor en una intoxicación, en una fractura. Son maravillosos. Pero es una industria la que está detrás. Dentro de la industria, en las distintas empresas, compañías que están y que forman parte de esta industria, hay personal especializado para buscar la mayor rentabilidad posible dentro de cada empresa, ¿sabes? Entonces van a buscar la manera de tener más clientes, de tener un mayor retorno por cada producto y, ¿por qué no?, conseguir clientes recurrentes, que al final es el sueño de toda compañía. O sea, no tener un cliente de una sola vez, sino de toda la vida. Y no hay excepciones en el caso de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene un enfoque en la mayoría de las enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera, mediante el cual se consagra una relación perpetua con el cliente, que en este caso le llamamos paciente, pero es lo mismo, es un cliente. Y ese enfoque va a privilegiar de alguna manera al tipo de medicamentos y al tipo de propuestas de fármacos o tratamientos, etcétera, que no van a estar desarrollados, diseñados con el enfoque de curar la enfermedad, sino más bien de aliviarla, de reducir el impacto de la misma, pero no curarla. Porque si te curo la diabetes, te pierdo como cliente. Si te curo la artritis, te pierdo como cliente. Si te curo la hipertensión, que hoy en día se sabe que es muy reversible, fácilmente reversible en la mayoría de los casos, porque es un tema que tiene que ver con el estilo de vida, con la nutrición, etcétera, pues te pierdo como cliente. Entonces no te quiero perder como cliente. No es que el médico sea malo, no, es que hay alguien dentro de la industria que dijo, ¿sabes qué? Vamos a privilegiar este tipo de productos que van a aliviar a nuestros clientes y no necesariamente lo vamos a perder como clientes. Ahora, en ese mismo ámbito hay iniciativas muy particulares de distintos departamentos, de distintas empresas, en este caso laboratorios farmacéuticos, que a veces en sus propias campañas, esto no lo estoy generalizando, son, digamos, cosas puntuales donde por estrategia de marketing, oye, ¿cómo logramos preocupar un poco más a la gente con respecto a esto? ¿Cómo generamos más ventas? Yo me conozco algunas cosas que son de verdad que no las puedo ni siquiera comentar por acá porque en un tiempo estuve más o menos indirectamente ligado al ámbito de esta parte farmacéutica, ¿no? Pero hay unas estrategias increíbles, unas que supe en Venezuela que eran impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto hay iniciativas que transgreden, que cruzan esa frontera de lo ético y moral para privilegiar el incremento de la venta de ciertos fármacos y entonces se manipulan muchas veces. No necesariamente el estudio científico que lo secunda, sino lo que yo te comunico sobre ese estudio científico. Te doy un ejemplo. Imagínate que yo quiero eliminarme la competencia, ¿no? Entonces yo vendo un fármaco para reducir el colesterol, pero resulta que tengo una competencia muy fuerte y es, no sé, la semilla de lino, la linaza, ¿no? Entonces yo mando a hacer un estudio sobre los componentes de la linaza y el estudio arroja que la linaza tiene arsénico. Entonces ahora yo creo una campaña alertando a la sociedad que tengan cuidado con el consumo de linaza porque tiene arsénico y el arsénico es un potencial tóxico. Bien, y con eso me quito a la competencia de encima que iba a comprar en la tienda naturista en vez de comprarme a mí. Ahora, no nos están contando todo. ¿Tiene arsénico? Sí. ¿Es potencialmente tóxico para el consumo humano? No. ¿Por qué? Porque lo tiene en un volumen a nivel molecular tan mínimo que tendrías que comerte 1 tonelada de linaza para que realmente te haga efecto esa toxicidad propia del arsénico. Pero no te lo vendieron así. Están también, por ejemplo, los estudios epidemiológicos u observacionales. Se puede jugar mucho con eso. Por ejemplo, se sabe que hace unas cuantas décadas atrás tener el colesterol en 300 estaba considerado normal. Pero en algún momento hay una reunión estratégica, etcétera, se define bajar ese promedio óptimo porque de esa manera se iba a incrementar pues, la venta de las estatinas. Esas son cosas un poco oscuras, turbias, que no representan, digamos, a toda la industria,
Digo, repito, aclaro, son iniciativas a veces puntuales, pero que sí han cruzado esa frontera. Pero por eso yo discrepaba antes de lo que tú decías de que los médicos tienen más, o sea, bueno, a lo mejor la mayoría de médicos sí. ¿Ves? Ese- me estoy ese perturbando, sonido me estoy me- perturbando a mí misma. Ese sonido alteró mi SRA, mi sistema reticular. No, a ver, que probablemente los médicos, el grueso de médicos sean como tú dices, ¿no? Que tengan más desarrollado la parte izquierda que la parte derecha del cerebro. Pero fíjate tú que yo tengo una compañera de trabajo, porque yo soy dentista, en la clínica donde trabajo, que es médico, cirujano maxilofacial, y ella dice, yo, según las analíticas que siempre me hago de control y tal, tengo el colesterol alto, pero yo no tomo ni media pastilla para el colesterol, porque ¿qué es el colesterol alto? El rango de hoy, el rango de hace 10 o de hace 15 o de hace 20 o de hace cuánto. Entonces una médico que discrepa, por eso es que generalizar... Yo por eso dije que no, que hablo de los que tienen predominio del hemisferio izquierdo, pero por fortuna cada vez más y más médicos son capaces de desafiar ese status quo, que empiezan a cuestionar incluso lo que aprendieron, y cada vez, bueno, gracias a las redes nos damos cuenta que tenemos a un Ludwig Johnson, que es un tipo espectacular y que además es frontal. El tipo Sí. va sin miedo, sin pelos en la lengua, y así como él podríamos mencionar a otros héroes sin capa que están tratando de concientizar. Y tu amiga, pues, merece también un aplauso de pie por eso. Y es todo un tema, ¿sabes? Sí. Es todo un tema, porque se juega con un factor de connotación. Es decir, ¿qué es colesterol alto? ¿Cuál es el colesterol que realmente te amenaza? Voy a decir algo que no me compete porque no soy médico, pero hasta donde yo he podido investigar un poco, El LDL. tener el colesterol elevado libre en sangre no está relacionado con los eventos cardiovasculares. Lo que sí está relacionado con los eventos catastróficos cardiovasculares es el desarrollo de la placa ateromatosa, que tiene colesterol. Esa placa, si tú la analizas, tiene colesterol. Pero fíjate tú lo que... Bueno, continúa. Lo que quiero decir es que hay personas que tienen placas ateromatosas teniendo su colesterol en rango. ¿Ves? Porque lo que genera esa placa de colesterol adherida al endotelio de las arterias no es que tengas el colesterol alto, es que hay un daño, por ejemplo, un daño en ese endotelio, que es el revestimiento interno de las arterias, y el cuerpo intenta reparar y utiliza colesterol como materia prima para usar como una especie de mastique, ¿sabes? Para que no se filtre además en esas micro roturas y perforaciones que se producen porque cualquier tejido que se inflama pues tiene como unas micro roturas. Entonces viene como a tapar una filtración. Entonces el cuerpo va a utilizar colesterol como materia prima para reparar independientemente de que tenga el colesterol alto o bajo. Por eso el mismo Ludwig Johnson dice que probablemente más de la mitad de los eventos cardiovasculares suceden en personas con el colesterol en rango. Lo que no se está tomando en cuenta es, por ejemplo, el nivel de inflamación. Hay un examen que es el proteína C reactiva, que te puede dar un factor indicador de los marcadores inflamatorios del cuerpo, lipoproteína A, etcétera. Son unos exámenes un poco más concretos que te van a permitir saber, incluso la calcificación de las arterias también se puede divisar, conocer, para ver hasta qué punto estás elevando un riesgo cardiovascular que está muy ligado a eso, a esa placa aretomatosa, pero que no necesariamente tiene que ver con el colesterol. Y para pasarte la palabra, como cosa extraña y curiosa, las personas más longevas siempre tienen el colesterol alto. A mí me parece súper curioso eso que dices de la hipertensión, volviendo atrás, porque mi mamá es hipertensa. Bueno, o eso es lo que... O sea, Claro, ya es como una temporalmente sentencia. está presentando un cuadro de hipertensión. Y la solución fue, bueno, tú tienes que tomar medicamento toda la vida. Y tú eres hipertensa. O sea, y es como un título que te pone, bueno, tú eres hipertensa para toda tu vida. Y no van a la raíz, como en tal caso podría ser la inflamación. Ahí está. Tú ibas a decir algo. Sí. Que ambos te interrumpimos, no solamente yo. No. Aquí no se interrumpe, Tito. Muy bien, Aquí tenemos muy bien. libertad, derecho Qué de palabra maravilla. para el que quiera. Mira, no, porque explicaste súper bien, es verdad, las placas de ateroma, la aterosclerosis, perfectamente de la A a la Z y de P a Pa. Muy bien, ok. Según tu teoría y en lo que tú crees y tal, a ver, partimos de la base de que yo no es que sea antimedicamentos, pero yo no soy la típica que me duele la cabeza, dame un paracetamol. No. Qué bueno. Esperamos que se me pase y si no se me pasa hoy, mañana en la mañana amanezco bien. O sea, te quiero decir. Tengo alergia, vale, ok. Si es muy potente, mañana me la tomo, pero hoy no. O sea,
No, Claro. no tengo una caja de pastillas en mi cartera con de todo. No. Pero qué raro, porque hace ratito decías que eras hipocondríaca. Fue una Sí. forma exagerada de tu sistema reticular para autodefinir. Pero natural. No, hipocondríaca, pero exacto, natural. O sea, No, me no, no. refiero. Yo quiero saber Qué qué bueno. tengo y voy hasta las últimas consecuencias. Ah, Ahora, ya, lo que ya. haga con eso, ya, eso es otra cosa, pero no me medico. Vamos, no. En el otro día tomé antibióticos hace como 20 días y tenía, ni se sabe la cantidad de tiempo que no lo tomaba. O sea, no me gustan las pastillas en general. Pero sí siento que hay cierto tipo de enfermedades para las que yo, Valentina, en base a mi formación y mi experiencia, creo que son necesarias. Por ejemplo, y te lo prometo, prometidísimo, que cuando me estaban maquillando pensaba en las placas de ateroma y la aterosclerosis. O sea, para mí, no hay manera posible que yo le diga a mi cerebro, placa de ateroma, desastre, placa de ateroma, desastre, placa de ateroma, y entonces la placa de ateroma se va. No. Eso para mí, no. ¿Tú cómo lo ves? Me causa demasiada curiosidad. A mí también me causa sorpresa cuando, bueno, no hemos hablado de este contexto, ¿no? Pero tengo testimonios de personas que han logrado eso. Incluso personas que además me envían toda la documentación, porque siempre se las pido cuando me comunican un testimonio. Y yo mismo soy el primer sorprendido. Cuando, por ejemplo, alguien se salva de un catéter, de un cateterismo, se salva de algún tipo de intervención en este sentido, ¿no? La colocación de unos stents. Eso tengo casos. Incluso luego te puedo enseñar algunos que los tengo en el WhatsApp, ¿no? Cuando se comunica la persona conmigo. ¿Qué ocurre? Que aquí tiene que haber un enfoque y un abordaje integral, integrativo. O sea, tienes también que poner de tu parte. Tienes que eliminar el agente que ha promovido la formación de esa placa eritematosa en tus arterias. Tienes que promover la desinflamación también, porque al final la causa de que el cuerpo haya tenido que utilizar colesterol para reparar temporalmente ese endotelio, pues tienes que eliminar eso. Entonces, por ejemplo, tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Quién te ha llevado allí? Probablemente las gaseosas que consumes todos los días, los alimentos industrializados, los productos muy refinados, los azúcares, el consumo excesivo de este tipo de comida rápida, basura, etcétera, te ha llevado allí. Si tú eliminas eso y al mismo tiempo estás enviando un mensaje, que eso lo podemos hablar aquí en el programa para que tú puedas tener mejor idea de cómo funciona todo este mecanismo de autorreparación del cuerpo a nivel epigenético y a nivel psico-neuro-inmuno-endocrinológico, que es básicamente lo que tú me dices, ¿no? Entonces, cuando hay un enfoque integrativo, es mucho más fácil. Ahora, no es el acto o la manera reduccionista de percibirlo como que no, si yo me concentro y digo, ya me curé, no. Hay que hacer varias cosas, pero sin dejar de lado el hecho de que tu intención, cuando esta intención se establece con contundencia y autoridad en medio de un estado expansivo de conciencia, donde hay una introspección muy buena y una comunicación, digamos, neuromodulada, neurobioquímica, que va a derivar en señales epigenéticas, todo esto después lo podemos desglosar, que a su vez va a interactuar con tu ADN y por ende va a afectar la expresión génica de entonces ahí puedes promover mecanismos de autorregulación implícitos en el cuerpo. Vale, es que ahí ya estás uniendo conciencia con alimentación y ahí sí vamos un poco más encaminados. Yo creo que solo con la conciencia, con pensar, sí, es verdad, tú puedes atraer cosas, pero yo creo que en el ámbito sanitario, salud, no. Si integramos alimentación, vale, vamos más encaminados. No, cuando yo me refiero, por ejemplo, a las remisiones espontáneas, ¿ok? No es un término que yo me inventé. Del que escribió un libro. Repítelo, Remisiones espontáneas. Perdón, vale, repítelo de nuevo porque para el sonido. No, el sonido no. No vayan a editar esto, dejen que está bueno. Ajá. Del que escribió un libro, Remisiones espontáneas, está en Amazon. Cuéntanos. Remisiones espontáneas no es un término inventado por mí. Es un término en el ámbito de la medicina que refiere al caso extrañísimo, al caso, digamos, excepcional de personas que sin intermediación médica o por lo menos el tratamiento no había funcionado, de pronto, de manera insospechada, de manera muy, digamos, intrigante, desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad. Muchas veces incurable, muchas veces en fase terminal, muchas veces cuando la persona ya estaba en desahucio, en paliativos sistémicos, etc. Así denomina
la medicina estos casos. Son la excepción de la regla, pero existen y son muchos. Porque cuando entras a PubMed, tú lo conoces, ¿verdad? PubMed lo conoces. Te invito a que coloques remisiones espontáneas. Vas a conseguir un montón de artículos y de casos de todo tipo de enfermedades crónicas, de cáncer, degenerativas, etc. Entonces, la medicina encasilla este fenómeno como una remisión espontánea. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Qué Claro. pasó? ¿Es un milagro? ¿Es exclusivo de esas personas que lograron la remisión? Bueno, aquí entra la psiconeuroinmunoendocrinología, por ejemplo, un campo emergente de la medicina que ha puesto atención en el fenómeno. Entra la epigenética. Hay teorías interesantísimas como la teoría genética de ondas del lenguaje de Petrovich-Garyayev y mucha medicina, sobre todo independiente, sin conflicto de intereses, que han colocado la lupa allí. ¿Qué han encontrado? Que efectivamente se han puesto en marcha mecanismos de autorregulación inherentes al propio cuerpo y que estaban allí en formato potencial. Es decir, que el cuerpo siempre ha tenido en este tipo de ámbitos el potencial autocurativo. Por alguna extraña razón, por alguna extraña razón, se pusieron en marcha. ¿Cómo promoverlos entonces? Es digamos, la interrogante más importante de todo esto. ¿Qué pasa? Que de pronto tú dices, ajá, no, si no es el alimento, si no integramos otras cosas, entonces como que no vamos por la misma senda, no nos estamos entendiendo bien. Te nombraré un caso, lo mencionaba ayer en otro podcast, que es muy conocido a nivel mundial. Yo quiero que tu perspectiva, como además profesional de la medicina en el ámbito de la odontología, lo analices un poco, ¿no? Este es además, su historial médico ha pasado por más de 100 especialistas a nivel mundial, japoneses, alemanes, de todo. Anita Moorjani tiene un cáncer linfático en grado terminal, está desahuciada, estaba con tumores esparcidos por todos sus canales linfáticos del tamaño de naranjas y limones. Pesaba 26 kilos de peso, imagínate la pobre, y mucho de ese peso eran por los tumores. Estaba desahuciada y entra en un coma por fallo multiorgánico. Es decir, ya no tenía adenosín trifosfato, ya no tenía energía, no tenía vitalidad, ¿no? Ella entra en coma, la tienen allí sujeta a un respirador artificial y los médicos están esperando que llegue un hermano por solicitud de la familia para que el hermano se despida y la desconectan y ya, porque imagínate, había pasado por no sé cuántas quimios, radioterapias, por todo y nada había funcionado. Ella, en medio del estado de coma, para efectos de ella es como si estuviera soñando. Ella estaba soñando. Y en su sueño, ella tiene como una especie de estallido de lucidez. Empieza a comprender cosas que no comprendemos porque nuestro sistema reticular nos filtra mucho, ¿no? En ese estado de lucidez, en medio de un sueño, porque no era más que un sueño, ella comprende, pero lo comprendió así como con la velocidad y el impacto de un rayo. Si yo decido curarme con autoridad, yo me curo, ¿no? Y empieza a tener la necesidad de despertar. ¿Sabes? Como cuando estás soñando y quieres despertarte. Esto es un caso documentado a nivel internacional. Resulta que ella despierta, sale del coma. Y el médico se sorprende. Ella le dice a su médico, doctor, yo me voy a curar. Y el médico le dice con mucha compasión, claro que sí, hija, claro que sí. Pero por el otro lado le dice a los familiares, aprovechen y despídanse porque esto cuando sucede son unos pocos minutos o unas pocas horas y ya, pues resulta que en un mes habían desaparecido todos sus tumores. En un mes. Esto lo han estudiado muchos oncólogos. Anita Moorjani. Tumores que desaparecieron solos. Porque ya cuando pasan a un paciente a la condición de paliativos sistémicos, ya la medicina no va a hacer más nada. Porque ya está desahuciado. Pues resulta que desapareció todo. ¿Qué pasó allí? Ella, por medio de una sugestión, tuvo que haber activado esos mecanismos que pusieron en marcha esa autorregulación a nivel de esta anomalía, digamos, oncogénica. El cuerpo tiene mecanismos inherentes para defenderse ante tumores. Tenemos células, por ejemplo, como las NK, las natural killers, los linfocitos NK. Ellos tienen una propiedad, un atributo maravilloso y es que ellos pueden trasladarse a donde está la zona tumoral, la formación tumoral. Ellos generan una especie de sinapsis, se adhieren a la membrana de las células tumorales
inoculan unas citoquinas, tú sabes mucho de esto, Es interferón, que gamma. me siento en la clase de microbiología de segundo año de carrera con la GNK. Ujú, exacto, ¿no? Sí, Ellas sí. pueden como depositar en la célula anómala unos interferones gamma, unas interleucinas, son sustancias, son moléculas inflamatorias que van a promover la apoptosis que no tenían esas células cancerosas, porque una de las características que diferencia una célula cancerosa de la célula que está sana Es es que que no hay no genera lisis. apoptosis, no muere. Entonces, ahora estas sustancias como que le pasan la información, por decirlo así, aunque parece más bien un explosivo, yo he visto imágenes por microscopios increíbles cómo explotan literalmente al tumor. También te las puedo mostrar en WhatsApp. Y podemos además compartirlas. Yo te las dejo y las comparten. Claro. Perfecto. Pues resulta que es un potencial autocurativo del cuerpo. Una vez que estas citoquinas promueven la apoptosis, se ejecuta la apoptosis, este tejido degenerado es fagocitado por los macrófagos, todo eso sabes tú mucho. Fagocita, es como Pac-Man, se lo va comiendo. Y ahí hay una remisión espontánea del cáncer. No es el único mecanismo antitumoral del cuerpo, tiene otros, ¿no? Angiogénesis, etcétera, ¿no? Pero en este caso es uno que es muy, muy eficaz. Hay otro que es cortándole el suministro de todo lo que necesita ese tumor para mantenerse y sostenerse con vida, la energía, etcétera, ¿no? En fin, es un mecanismo que se puso en marcha, estaba en formato potencial en el cuerpo, pero a partir de una sugestión con mucha fuerza se promovió. ¿Cómo se entiende? Desde una perspectiva, por ejemplo, de Bruce Lipton, un biólogo molecular que ha estudiado y es uno de los precursores de la epigenética. ¿Sabes qué? Epi es por encima Al- de. Bien, la epigenética nos explicaría este fenómeno de la siguiente forma. Digamos que la sugestión que ella tenía era tan fuerte que promovió mensajería química a nivel de neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa información, porque al final son neurotransmisores, es decir, transmiten información vía neural, esa información en formato químico, en paquetería química, viaja por sangre. ¿Llega a las células? Sí. ¿Las células tienen dónde recibirlo? Sí, tienen receptores, ¿no? Tienen neuropeptídicos, etcétera. La célula recibe la información. Una vez que ingresa esa información química con esa sugestión como información, con esa certeza que podríamos llamarle en el ámbito más espiritual la fe inquebrantable, la fe real, no la esperanza, la fe, porque son cosas muy distintas. Hay gente que tiene fe desde la fragilidad, eso no es fe. La fe, mejor entendida, es una certeza absoluta. Ella tenía una certeza absoluta, es como el efecto placebo, estaba muy, muy, muy sugestionada. Esa información que ha ingresado a las células interactúa con nuestro ADN y nuestro ADN es nuestra inteligencia biológica. Entonces, a partir de la expresión génica del ADN que interpretó esa información, porque también pudo haber interpretado que estás deprimida, y entonces él te inmunodeprime a partir de la expresión genética. Es decir, el ADN dinámicamente está expresando genes y es uno de los grandes hallazgos de la epigenética. Antes se pensaba que los genes eran inamovibles, inexorables. Hoy se sabe que los genes son dinámicos, que pueden cambiar como la vida. Entonces, la expresión del ADN, una vez que entendió esa certeza como información, mediante la expresión de estos genes, y las proteínas que ponen en marcha estos genes accionaron el mecanismo inmunitario potencial que en donde estaban, por ejemplo, involucradas, es solo un ejemplo, las NK. El mecanismo siempre estuvo allí. ¿Qué fue lo que promovió eso? En este caso fue la sugestión. Es exactamente lo mismo que el efecto placebo o incluso su gemelo tóxico, el efecto nocebo, que también hace mucho daño, que también tiene un poder y que también ratifica el propio 100%, poder. O sea, el 100%. médico te da de manera torpe, por fortuna no lo hacen así la mayoría, pero los que sí tienen que concientizar esto mejor. El médico te da un diagnóstico de forma torpe, sin sensibilidad humana, sin empatía, y a partir de ese momento la tormenta, el caos fisiológico de citoquinas, de moléculas inflamatorias en tu cuerpo, la inmunosupresión que se va a activar, que ya tú lo sabes muy bien, cuando el sistema inmune prácticamente se desconecta. Lo que va a pasar a partir de ese diagnóstico, pues es casi que un pronóstico de muerte, es una condena de muerte para ese paciente. Y eso puede suceder incluso aunque esté equivocado el diagnóstico. A mí me pasó en el momento que nos encerraron a todos, no vamos a Sí. decir esa palabra en específico, bueno, me dio y yo acudo a emergencias porque realmente me vi muy mal y la doctora me dice, bueno, tenemos que internarte, pasa
y bueno, vas a estar en una habitación, ahora va a venir la enfermera. Y otra doctora se dio cuenta de que mi cara fue, o sea, yo sentí un bajón. O sea, yo dije, hasta aquí llegué. O sea, realmente lo pensé. Y la otra doctora estaba viendo todo como que desde externo. Y en el momento que yo entro a la habitación, ella me busca y me dice, no, 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 ven acá, tú solamente te vamos a tener en observación. Siéntate acá que probablemente más tarde te vas a tu casa. Qué Y todo, diferencia. mira, todo cambió y literal, en la noche me fui a mi casa o sea, si yo me hubiese quedado ahí, no sé qué hubiese pasado conmigo. Ahí está el tema. Hoy en día hay una inteligencia artificial de IBM que se está utilizando para la medicina. Se llama Watson. Y hace cosa de un año determinó que depende del ámbito, pero en todos hay un margen de error, depende del ámbito, el margen de error en el diagnóstico humano sobre las enfermedades puede incluso ser por encima del 50%. Es decir, que lo más recomendable es que toda persona que tenga un diagnóstico, y más cuando viene con pronóstico pitonizo, es que vaya a una segunda o una tercera opinión, porque hay un margen de error importante. Y otro factor decisivo, desencadenante de respuestas fisiológicas, como tu caso, es la forma como se comunica ese diagnóstico. Ahora, esa manera de comunicar de forma fatal un diagnóstico que puede ser decisiva y determinante, e incluso en la vida y la muerte, en casos como él nos comentaba, pues para mí no es más que ratificar ese poder, esa capacidad innata que tiene el cuerpo, solo que no define si para bien o para mal. Es decir, hay una capacidad inherente al cuerpo de activar mecanismos que pueden ser autorreparadores, autorreguladores o autodestructivos en función a una percepción, en función a una certeza. Cuando a alguien le dicen, mira, te queda un mes de vida, lo están condenando. Hay un caso muy interesante también documentado internacionalmente de efecto placebo, me sé más de 100, pero del señor Wright. Este señor estaba ya en fase terminal y estaba en paliativos sistémicos y se entera de un medicamento alemán oncológico que estaba dando unos resultados aparentemente muy buenos. Este señor se apasiona por esto, empieza a pedirle a su oncólogo que por favor se lo consiga. El oncólogo entendía que no había nada que hacer, porque bueno, ya no había nada que hacer según su perspectiva. Él insiste, insiste, insiste. Finalmente logra conseguir el medicamento por terceras personas, lo consigue y se cura. Se cura. El médico quedó sorprendido, se califica como una remisión, etcétera. Pasan un tiempo, pasó como 7 meses, algo así, y escucha en las noticias que el medicamento no había funcionado, que no había colmado las expectativas, porque estaba en fase experimental. Los términos de tiempo no los recuerdo muy bien, pero fue como una temporada en donde él estaba libre de la enfermedad y inmediatamente volvió a padecerlo. Caso del señor Bright. Increíble. O sea, y se volvió a enfermar y luego ya no lo salvó nadie. Entonces, eso para mí, para bien o para mal, representa un poder innato del cuerpo. Es tan multifactorial la complejidad del cuerpo humano que ese dicho yo creo que sería muy reduccionista. Ajá. ¿Te interesa escucharme? No, a ver, es que yo 3 cosas por decir tengo. Los enumero para que no se me olvide ninguna. La primera es que yo creo que en general, no sé cómo lo ven ustedes, pero en mi experiencia, los médicos suelen ir de menos a más. O sea, lo más normal es que tú tengas lo más corriente. O sea, si a ti te duele la cabeza, lo más normal es que tengas cefalea, no migraña. ¿Cuál es la diferencia entre un médico que ya está integrando la epigenética y aquel que sigue todavía en los antiguos postulados de la biología tradicional y sigue con esos paradigmas? Hasta hace poco se pensaba que éramos esclavos de nuestros genes, que éramos esclavos de las enfermedades que habíamos heredado de nuestros antepasados. Pero hoy la epigenética nos dice no, la expresión de genes es dinámica y tenemos además, a partir de modificación de histonas, de grupos metilo, etcétera, una cierta complejidad a nivel genético, podemos apagar genes o encender genes. Cuando digo esto, potencialmente hablando, estamos hablando que se pueden apagar genes que estén relacionados con la manifestación de la patología
y encender genes que pudiesen poner en acción el mecanismo autorregulador. Ahora sí puedes. Es que, a ver, voy a dejar lo más importante para el final porque no quiero, lo dicho, que se me olvide. Pero lo segundo que iba a decir fue cuando hablaron de confundir diagnósticos o tal, a mí me pasó, y fíjate que soy hipocondríaca. Que no eres. Sí, no, Lo no, que no, te sí. gusta es llegar al criterio objetivo de aquello que No. se ha manifestado como una sintomatología en ti. Pero no, muchas veces no es objetivo, y eso es lo último que voy a decir. Yo misma fui mi propio efecto nocebo en mí y fui mi propia también remisión espontánea. Pero bueno, que un día yo periódicamente me tenía que hacer pruebas de orina, y entonces fui a mi prueba de orina tal normal y yo me di cuenta, es que bueno, siempre en los centros de salud y en los hospitales estoy así como viendo a todo el mundo qué están haciendo, quién está delante, quién está detrás, tal. Y yo me di cuenta que delante de mí había una mujer embarazada que también por rutina estaba haciéndose su análisis de orina. Entonces ella entregó su muestra y yo entregué la mía, las dos aquí. Cuando me ponen el resultado, que yo obviamente no espero que la doctora me llame, sino que yo lo miro primero en internet a ver qué es lo que tengo, era un sábado, no se me olvidara. Digo sábado porque faltaba todavía el sábado y el domingo para yo poder hablar con mi doctora, para que llegara el lunes. O sea que entro y yo veo leucocitos abundantes, sangrado abundante. Todo era abundante, negativo, malo. Y yo, pero ¿cómo puede ser que yo tenga una infección de orina tan potente si yo no tengo ningún síntoma? Vamos, que esto es para que yo esté ingresada con fiebre 40. Exacto. Y yo, bueno, te lo prometo que esto es verídico. Yo, enfermedad renal crónica, diálisis, no sé qué. O sea, ya yo estaba yo me veía ya con el catéter. O sea, sábado y domingo. Cuando llegó el lunes, me dijo la doctora, hubo una confusión entre tu muestra y la de la embarazada, porque en las embarazadas es muchísimo más normal. En las mujeres es mucho más normal que en los hombres tener infecciones de orina, pero en las Sí. embarazadas como que se maxifica muchísimo más, ¿sabes? Entonces, habían confundido las muestras y yo no tenía nada, ¿sabes? Pero fíjate cómo fui mi propio efecto nocebo en mí, en plan, ya yo estaba dializándome, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando juega un papel muy, 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 muy importante lo que tú dices entre qué es placebo y qué es nocebo y la conciencia, ¿sabes? O sea, saber discernir entre, chico, mira, yo no tengo ningún síntoma de verdad, yo de verdad yo voy a acabar dializándome, ¿sabes? A mí me pasó algo muy curioso. Eso fue en Venezuela. Mi hijo recién había comprado una especie de, ¿cómo se llama? Para destrancar las cañerías. Bueno, un líquido de estos muy corrosivos. ¿Cómo se llama? Bueno, Diablo rojo dice. Diablo Rojo. De hecho, era ese. Eso es de allá. Aquí creo que no hay. ¿no? Diablo Esa Rojo, marca. si nos quieres patrocinar, por favor. Pudieses comunicarte con nosotros a través del Para email. destapar el baño de Mombasa. Entiendo tu punto @gmail. Esto se ve muy bien en Venezuela, así que resulta que había un chino donde comprábamos esas cosas, ¿no? Entonces yo le digo a mi hijo Anderson que vaya a comprar eso porque había amanecido así tapada. No quiero ser escatológico con los términos. Él llega con eso, yo veo que lo trae dentro de una bolsita amarilla, ¿no? Propia de los chinos de aquellos tiempos. Bien, luego yo si estoy ahí trabajando en la computadora, llámase ordenador aquí, llámese ordenador. Entonces estoy trabajando y yo digo, wow, tengo que ir a destrancar la cosa, ¿no? Y veo la bolsita vacía. Y yo dije, bueno, Anderson ya lo hizo, ya lo sacó de la bolsita. Cuando tomo la bolsita con las manos, me cae una agüita aquí, ¿no? Y yo pensé que era el líquido. Y yo inmediatamente abrí el chorro, no sé cómo le llaman aquí, el grifo, me lavo y me voy para mi computadora y sigo trabajando. Y empiezo a sentir un ardor y una molestia por aquí. Y estoy trabajando. Y de pronto empiezo a sentir como una incomodidad, un ardor. Y se me ha hecho una ampollita. Y yo estaba esperando que llegara mi hijo, porque él había salido, para reclamarle que no sea tan irresponsable, que dejó la bolsita con el líquido ese y mira lo que me había provocado. Y así fue. Cuando él llega, ya yo tengo la cosa allí. Mira qué increíble esto. Cuando él llega, le reclamo y me dice, pero papá, si yo no lo he sacado, mira, esa bolsita no es. Y cuando abre unas estanterías a la cena, estaba en la bolsita, no era agua que me había caído allí. Y yo, mortificándome, logré una reacción. Eso es efecto nocebo. Y es una tontería desde el punto de vista que no me iba a matar, pero
si podemos connotarlo, todo lo que eso implicó es increíble y grave incluso. Y lo Sí. mismo que te enferma te puede sanar. Es que, bueno, hay autores que sostienen que la mente no es capaz de discernir entre lo que es real y lo que no es real. O sea, el típico ejemplo del limón, que te dicen, imagínate un limón, imagínate que lo muerdes, imagínate que es ácido, imagínate tus papilas gustativas y tus Claro. glándulas salivales están secretando saliva porque para ti de verdad estás mordiendo el limón, Así ¿sabes? es. Pero bueno, esto es muy fuerte porque en plan, nunca lo he dicho, nunca, bueno, nunca ni a personas cercanas, pero creo que si alguien que nos ve, si a una persona que nos ve le ayuda, yo me voy a dar por servida, ¿saben? De contarlo. Hubo un momento, hace algunos años, antes del COVID, uy, dije la palabra, Lo corto. Tijerazo. porque esa palabra banea. En este momento creo que ya no, pero en esos 3 años bonitos que vivimos, que además los medios de comunicación fomentaban el efecto nocebo, estarás de acuerdo conmigo, y cuando la gente se sabía contagiada, ya estaba con el efecto nocebo activo, y mucha gente habrá muerto más por eso que por otra cosa, pues sí, pero yo creo que ya no. Bueno, es que para mí es como una época, como antes de Cristo y después de Cristo. Sí, sí. Literal, A todos. literal, ¿a que sí? Bueno, yo habían diagnosticado a una persona en plan familiar, cercana a mí, con una enfermedad autoinmune, y entonces para mí eso fue muy duro, ¿vale? Paralelo a eso, yo tenía un trabajo tóxico que no me gustaba nada, y aparte de eso, había como, no recién emigrado a España, pero tenía poco tiempo aquí relativo. Entonces, todo era como o sea, todo había pasado en mi vida al mismo momento, ¿sabes? Entonces, un día yo estaba sentada comiendo y digo, ¿por qué tengo el pecho rojo? ¿Por qué tengo las manos rojas? Porque estoy toda yo roja. O sea, esto no es normal. Esto que me está pasando a mí Atípico. no está bien, ¿sabes? Vale, pasan los días y seguía siendo igual. O sea, yo seguía manifestando síntomas parecidos. Y yo dije, vale, como buena hipocondríaca que soy, yo esto hay que verlo. O sea, esto hay que verlo porque esta persona tiene esta enfermedad y yo pues tengo una conexión familiar directa con esta persona. O sea, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy al médico, me hacen las analíticas, o sea, nunca se me olvidará, 8 tubos de sangre, 8. O sea, fue como, no 1 litro, pero mucha sangre. Y, a ver, me estudiaron desde VIH hasta la proteína C reactiva, complemento, o sea, todo. O sea, yo agradezco de verdad a la sanidad española porque a mí me hicieron estudios de la A a la Z. Bueno, cuando llegan los resultados, yo estaba súper nerviosa, o sea, porque la enfermedad no era juego de niños. O sea, entonces yo decía, 2 más 2 es 4. Si esta persona la tiene, yo la tengo. O sea, es que es así, en mi cabeza, ¿no? Esto es así. Paralelo a eso, seguía teniendo los síntomas. Las manos se me inflamaban. Yo recuerdo que tenía un anillo, y entonces mi prueba es que literal, yo me despertaba todas las mañanas a probarme el anillo. Y el anillo cuando no me quedaba, estoy inflamada. Ahí está. Estoy inflamada, yo estoy enferma, ¿sabes? Pasó el tiempo, los análisis tardaban como muchos días porque eran como análisis muy especiales. Y un día me llama la doctora y me dice, vale, vamos a estudiarlo, porque es verdad que hay tienes cierto patrón en estas analíticas que dan a pensar que sí puedes tener una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son tus síntomas reales? Y yo le cuento, a mí me pasa esto, me despierto en la mañana con las manos hinchadas, tengo las rodillas rojas de vez en cuando, a veces también el pecho, las orejas, cuando tomo té, no sé qué, le cuento. Me dice, vale, vamos a estudiarte las manos, porque tenía mucho que ver los capilares, las uñas y tal. Vale, me dice, vale, mira, aquí tienes un capilar tortuoso, en este dedo también, en este también. No es un resultado concluyente, pero tus capilares no son iguales al de una persona sana, ¿vale? Me dice, vamos a dejarlo así por ahora, pero en 6 meses repetimos todo. Y vamos a ver cómo van tus síntomas. Y dije, vale. Fueron no sé si los peores 6 meses de mi vida, pero yo recuerdo que igual, el nombre de esta enfermedad yo no la digo nunca jamás, nunca. Ya Yo no me le lo doy imagino poder a cuál es, eso. pero no lo voy a decir. Yo no le doy poder a eso, empieza por la L y termina por la S. Mm. La que probablemente, según yo podía tener. Y entonces YouTube,
testimonios de gente que tiene la enfermedad, cómo te la descubrieron, qué estabas haciendo, cómo era tu vida. No sé, o sea, yo me informaba ya para que mi mente se concienciara de qué era lo que me iba a pasar. Pero ¿qué pasó? Yo dije, mira, esto a mí no me puede vencer. ¿Vale? O sea, ¿tengo la predisposición genética? Sí. Pero también tengo en mi mano la capacidad de quizá modificar o cambiar el curso de los síntomas que tengo. ¿Y qué empecé a hacer? O sea, por eso digo que nunca lo he dicho, porque mucha gente me dice, ¿cómo empezaste en Instagram? ¿Y por qué comes saludable? ¿Y por qué compartiste recetas? Y yo siempre digo, por estilo de vida. No. La realidad es que yo estaba al borde de una enfermedad autoinmune y yo dije, esto a mí no me va a vencer. Entonces, empecé a comer ya mucho más saludable de lo que ya comía. Empecé a hacer un montón de deporte, mucho más del que ya hacía. Y empecé a hacer yoga, a meditar y a ser consciente de mi propia conciencia. Y cuando yo empecé a hacer eso, es verdad que tardó, o sea, el efecto no fue inmediato, pero al cabo de un año aprox, todas mis analíticas, la mayoría, no todas, pero casi todas estaban perfectas. Yo pasé 2 años con los glóbulos blancos bajos. Yo tenía Claro. leucopenia, específicamente neutropenia. Y Sí. yo decía, vale, a mí cualquier infección que me ataque, yo voy a estar superar. ingresada, eso es. Claro. Y lo dicho, al cabo de un año ya no eran los neutrófilos normales ni los leucocitos normales, sino todo en rango relativamente normal. Y para mí, 100% fue gracias a hábitos saludables, deporte, alimentación y conciencia. Entonces, yo creo que yo fui mi propia remisión espontánea, Sí. pero también fui mi propio efecto nocebo. Sí, ¿Sabes? fuiste nocebo, que desencadenó probablemente con mayor gravedad la sintomatología y signos, pero al mismo tiempo promoviste la remisión espontánea porque tú tomaste la decisión de corregir lo que sea que haya podido poner en marcha a esta enfermedad que tiene 2 U, ¿verdad? No sabemos cuál es. Mira, yo me despertaba todas las mañanas y decía, porque, ¿sabes lo típico? Un síntoma inequívoco de tener esa enfermedad es tener aquí lo que llaman alas de mariposa, ¿no? Aquí, esto rojo, los pómulos. Y yo me despertaba, a ver, no los tengo. A ver, no, tampoco, ¿sabes? Pero así funcionaba mi mente, ¿sabes? Yo pienso que sí, estabas de alguna forma manifestando la sintomatología relacionada, pero cualquier condición autoinmune es la desregulación del sistema inmunitario. Ahora, si logras remover el agente desencadenante de esa alteración, porque tu sistema inmune está confundiendo a tus tejidos con el enemigo, con el antígeno, porque está distorsionado. Si tú vas modulando tu respuesta inmunitaria, le vas quitando la alteración, él va recuperando su equilibrio, tú puedes nuevamente inmunoregular, tú puedes inmunomodular tu respuesta. Y en este caso, lo único que pasó fue que la modulaste, el sistema dejó de crear estos anticuerpos y con la propia mitosis celular normal que todos tenemos, etcétera, ya desapareció. Esa enfermedad es reversible desde mi humilde punto de vista, a juzgar por los casos que tengo dentro de algunos de los alumnos, sí. Yo creo que bajo el mismo principio, todas las condiciones autoinmunes, evidentemente cada caso es distinto, también la fase de gravedad, todo está relacionado, pero para mí el potencial inmunomodulador del cuerpo es un hecho que nos permite entender que sí se podría sanar cualquier condición relacionada a autoinmune. Pero cuando hablábamos al principio de la entrevista, decíamos, el hecho de que sea una industria probablemente no le va a interesar este enfoque. Prefieren un enfoque inmunosupresor que inmunomodulador. Ajá, ¿ibas a decir? No, que a la industria farmacéutica no le va a gustar mi testimonio. Claro. A mí me encantó que lo hayas compartido porque Pero es que es un broche de oro, además. ¿Tú no crees que de eso va la vida? O sea, la vida no va de radicalismos, ni de pensar es que es A, B, B. No, o sea, yo creo en la medicación, sí, para ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no crea en el despertar de la conciencia o en la base de la alimentación saludable. O sea, yo creo que equilibrio. Por eso es mi nombre en Instagram, equilibrio, porque fue el propio ejemplo de que con equilibrio puedes subsanar, no te digo cualquier enfermedad, pero casi cualquiera. Cuidado. Y el hecho de que estemos hablando hoy aquí y que de cualquier manera tú estás, de cierto modo, refrendando lo que yo trato de promover, me parece fantástico. Escucha, a día de hoy no tengo ningún síntoma, ninguno. No. Ninguno. Y hay que tomar en cuenta que estamos hablando
de una de las más escalofriantes cuando Sí, te horrible. enteras que lo Horrible. tienes. Horrible. Sí. Porque no sabes exactamente qué tejidos puede atacar y porque puede ser decisivo, ¿no? Y no, te felicito, la verdad. No, yo a ti. Qué bueno, qué bueno. No, yo no hice nada. Tito, cuéntanos un poco a qué te dedicas, en qué ayudas a las personas para que los que nos están viendo sepan. Tengo básicamente 3 mensajes que intento promover. Uno, ya lo mencioné aquí, y es la sensibilización de nuestras autoridades médicas, de nuestros médicos, a la hora de comunicar los diagnósticos. Creo que deben hacerse programas mediante los cuales se concientice más al médico y que más allá de comunicar la verdad, porque todo al final es relativo, yo entiendo que se debe decir la verdad, pero hay formas sutiles de comunicar la verdad y que más bien pudiesen implicar un efecto placebo, ¿ok? O por lo menos que no empeoren. En segundo lugar, yo promuevo de cualquier manera, pues, el hecho de que el efecto placebo ha venido a ratificar de una forma u otra ese potencial autorreparador, autorregulador inherente al cuerpo. Y tenemos casos de efectos placebos impresionantes, incluso a nivel de intervenciones quirúrgicas, traumatológicas, etcétera, algo realmente impresionante. Y creo que la ciencia debería abocarse a desarrollar y potenciar el efecto placebo como habilidad adquirida, a través de la propia sugestión. Y en base a todo lo que yo he estudiado a partir de referentes, porque yo no me he inventado nada, yo hago un llamado de atención a las personas para que en paralelo y en simultáneo con lo que recomienda su especialista, con sus, como dices tú, los medicamentos, etcétera, tenga una participación activa en lo que podría ser su curación a partir de entender esto, que es lo que yo enseño, y promover epigenéticamente la puesta en marcha de estos mecanismos biológicos del cuerpo. Y si usted quiere saber más, remisiones espontáneas, que yo creo que vamos a sortear uno luego en Instagram o así. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo sortearemos por si a alguno de ustedes le interesa el tema, que yo creo que es demasiado apasionante. ¿A que sí? Quisiera también obsequiar, ¿se puede? Claro. A partir de las personas que ven aquí el podcast, no sé si pueden compartir ustedes un enlace, que es Claro. titofigueroa.com. Es decir, mi nombre, pero .com, titofigueroa.com, y ahí tienen directamente, sin tener que dar email ni nada, una versión gratuita de un diplomado que se llama Coeficiencia Inmunológica, que consagra, digamos, toda esta información. Genial. Muchísimas gracias, Tito. Yo súper feliz, encantado. Hablaste muy poco, hermano. No, No sé si... Creo que he roto récord, solamente 2 papelitos, ¿no? Sí. Sí. Es que era muy profundo. Es que sí, el tema da 2 para papelitos. mucho. Leo estaba Sí. muy concentrado. Es que Todo esto sobró. Pero mira, él piensa como tú. Son muchísimos. Sí, no, yo estoy súper feliz. Además que todo lo anecdótico que nos une fue también demasiado bonito. Gracias, Marimurgas, ¿verdad? Ay, sí, mira. Gracias. Gracias, Tulum. Que esa es la parte favorita de Leo, ¿a que sí? Sí. Tulum, vamos ahora a proceder a comernos unos pequeños. Repletos de queso. Y gracias a Mombasa siempre por permitirnos estar aquí y ser parte de Mombasa Podcast Community. Esta es una producción realizada en el Mombasa Studio Club, gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community.